Cordial saludo, tutores y compañeros. Mi nombre es Brian Esteban Lozano, pertenezco al programa de Radiología e Imágenes Diagnósticas de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD. A continuación, expondré los protocolos para cara y senos paranasales. La cara. La cara podemos decir, está conformada por 14 huesos. 6 de ellos son pares y 2 impares. Entre los huesos pares tenemos los huesos nasales. Estos son huesos pequeños que forman la parte superior del caballete de la nariz. Encontramos los maxilares que forman parte del piso de la órbita y de la parte superior de la boca. Tenemos los cigomáticos o malares que forman parte del piso y la pared externa de la órbita. El unguis. El unguis es un hueso delgado de tamaño y forma aproximadamente de una uña. Son posteriores e internos de los huesos nasales en la pared interna de la órbita y contribuyen a la forma de la pared de las fosas nasales. Encontramos también los palatinos. Hacen la forma posterior del paladar duro y parte de las paredes. Tenemos también los cornetes inferiores. Estos son una delgada lámina de hueso que forman una especie de concha a lo largo de la cara inferior de la pared externa de las fosas nasales. Esta en la parte superior de la boca. Los huesos impares de la cara son la mandíbula y el vómer. La mandíbula, que es el hueso de mayor y más fuerte, es el único con movimiento en la cara. Está compuesto por 2 ramas, 2 cuerpos y una sínfisis mandibular. También tenemos el vómer, que forma la parte inferior y posterior del tabique nasal. Ahora hablaremos de los protocolos para la cara. Cabe resaltar que cuando hablamos de estudios de cara, las estructuras anatómicas que se van a radiografiar son los huesos. Cuando hablamos de senos paranasales son cavidades. Como primera proyección o las proyecciones más básicas que podemos encontrar es la parietoacantilar o método Water. Para esta necesitamos un chasis de 8 por 10 pulgadas a lo largo. El rayo tiene que ir perpendicular y salir por el acation. El diagnóstico, en este caso harían fracturas óseas o dislocaciones, ya que estamos hablando de estudios de cara, como anteriormente lo mencioné, se estudian solo huesos. Posición del paciente. La posición del paciente va en descúbito prono cuando está en la mesa, pero también se puede tomar en el buquimural. El plano sagital del paciente queda paralelo y alineado con la línea media de la mesa o con el eje vertical del buquimural. Las palmas de las manos del paciente se ubican a los lados de la cara y en contacto con la mesa o con el buquimural. La posición de la estructura. Tenemos 3 características principales. Una sería que el eje longitudinal del cráneo del paciente paralelo y alineado con la línea media de la mesa o el eje vertical del buquimural. El mentón y la punta de la nariz en contacto con la mesa o el buquimural y la boca cerrada. Y el acation sobre la línea media de la mesa en la cruz del buquimural. Los criterios de evaluación para que este estudio quede bien realizado, tenemos que tener en cuenta que se deben ver claramente visibles la región petrosa debajo de los senos maxilares, la distancia entre los rebordes laterales, órbitas y los bordes laterales del cráneo, simétrica en ambos lados, también los ángulos mandibulares a la misma altura, los huesos de la cara sin rotación, las órbitas totalmente despejadas y el tejido blando. Proyección lateral. Para esta proyección tenemos que tener en cuenta que las estructuras tienen que quedar superpuestas, una encima de la otra, para que el estudio quede bien realizado. Para este estudio necesitamos un chasis de 8 por 10 pulgadas a lo ancho. La marquilla del chasis se dirige hacia la parte anterior del paciente.
El rayo central va dirigido perpendicular al hueso malar o pómulo. Los diagnósticos, fracturas óseas o dislocaciones. La posición del paciente. El paciente en semiprono o posición de nadador. Estas proyecciones también se pueden tomar en el buquimural. El paciente ubicado con la mano al frente de la cara, en contacto con la mesa o el buquimural. La estructura a radiografiar. Para esto necesitamos que el plano sagital de la cara paralelo con la mesa o el buquimural. La línea interpupilar perpendicular a la mesa o buquimural. El paciente extiende la cara moderadamente para evitar superposición de los ángulos mandibulares con los primeros cuerpos vertebrales de la columna cervical. El paciente apoya la cara en lateral sobre el pabellón articular. Tenemos que tener en cuenta que para que este estudio quede bien realizado se deben ver claramente visibles la silla turca sin rotación, las apófisis piramidales superpuestas, los rebordes laterales orbitarios superpuestos, las ramas mandibulares superpuestas, los ángulos mandibulares superpuestos, los cuerpos mandibulares superpuestos y el tejido blando. Cuando hablamos de superpuesto es una estructura encima de la otra. Encontramos también la posición anteroposterior del cráneo. Para esta necesitamos un chasis de 10 por 12 pulgadas a lo largo. El borde superior del chasis de 3 centímetros por encima del vértice. El rayo tiene que ir perpendicular hacia el nación. Como todos los diagnósticos para cara son fracturas y dislocaciones. La posición del paciente va en descúbito supino si el paciente, si lo vamos a hacer en la mesa, o sentado si es en el buquimural. El plano sagital del paciente paralelo y alineado con la línea media de la mesa o el eje vertical del buquimural. Para que este estudio quede bien realizado, necesitamos que tenemos 3 características principales para posicionar la estructura, que es el eje longitudinal del cráneo paralelo y alineado con la línea media de la mesa o con el eje vertical si es en el buquimural. La línea orbitomeatal perpendicular a la mesa o al buquimural y el paciente en flexiona la cabeza moderadamente. Se deben ver claramente visibles el contexto del cráneo desde el vértice hasta la sínfisis mentoniana, la distancia entre los rebordes laterales y las órbitas y los bordes laterales del cráneo simétricas en ambos lados, los rebordes del peñasco dentro de las órbitas y el tejido blando. Ahora hablaremos de los protocolos para senos paranasales. Los senos paranasales son cavidades revestidas de mucosa y llenas de aire que se localizan en el hueso del cráneo y que se drenan en la cavidad nasofaringea. Los senos producen un líquido viscoso llamado moco que es impulsado hacia la cavidad nasofaringea por pequeñas vellosidades llamadas cilios. Tenemos que algunas de las funciones son humedecer y calentar el aire inhalado, y también esto nos sirve para disminuir el peso del cráneo y proporcionar una cámara de resonancia de voz. Estos están clasificados por 4 senos, los cuales son 4 pares de senos, los cuales son los senos frontales, que tienen una forma piramidal o de trébol y se localizan a la altura del hueso frontal. Tenemos los senos maxilares, se localizan en el hueso maxilar por debajo de las órbitas y son simétricos, se constituyen con los senos más patológicos. Tenemos los senos etmoidales que se ubican alrededor de la pirámide nasal, son cápsulas y dividen en 2 celdas o celdillas anteriores, 2 medias y 2 posteriores. Y tenemos los senos esfenoidales, que estos se localizan por debajo de la fosa hipofisiaria del hueso esfenoides o por debajo de la silla turca. Las proyecciones más básicas de los senos paranasales tenemos el método Waters. Este se utiliza para poder despejar los peñascos y poder lograr ver con claridad los senos maxilares. Para esto necesitamos un chasis de 8
por 10 pulgadas a lo largo. El rayo central va perpendicular y va a salir por el acation. Los diagnósticos son tumores, cuerpos extraños, infecciones, crecimientos anormales, sinusitis, desviación de cornetes o tumores. También fracturas óseas. La posición del paciente. Pues la posición va sentado en el buquimural. Las palmas de las manos del paciente se ubican a los lados de la cara, en contacto con el buquimural. La posición de la estructura. El eje longitudinal del cráneo paralelo alineado con el eje vertical del buquimural. Mentón en contacto con el buquimural. La punta de la nariz separada 1 centímetro del buquimural y la boca abierta. Y el acation en cruz del buquimural. Para que este estudio quede bien realizado, deben ser claramente visibles el reborde de los peñascos por debajo de los pisos orbitarios, sin superposición con respecto a los senos maxilares. La distancia entre los rebordes laterales orbitarios y los bordes laterales del cráneo, simétricos en ambos lados. El seno esfenoidal proyectándose a través de la boca abierta y el tejido blando. También encontramos el posteroanterior axial o método Cadwell. Para este necesitamos un chasis de 8 por 10 pulgadas a lo largo. El rayo va dirigido con una angulación podálica de 15 grados saliendo por el centro de los pisos orbitarios. Los diagnósticos son los mismos que para la proyección de Waters, y la proyección lateral para los tres es el mismo diagnóstico, que son fracturas óseas, tumores, cuerpos extraños, infecciones, crecimientos anormales, sinusitis o desviación de los cornetes. La posición del paciente va sentado en el buquimural. Las palmas de las manos del paciente se ubican a los lados de la cara en contacto con el buquimural. La posición de la estructura tiene dos características, que son que el eje longitudinal del cráneo paralelo y está alineado con el eje vertical del buquimural. Y también tenemos que el paciente debe apoyar la frente con la punta de la nariz sobre el buquimural con la boca cerrada. Para que este estudio quede bien realizado, debe ser claramente visible el reborde de los peñascos proyectados en el tercio inferior de las órbitas, la distancia entre los rebordes laterales orbitarios y los bordes laterales del cráneo simétrica en ambos lados, las celdillas etmoidales anteriores a cada lado de las fosas nasales y debajo de los senos frontales. También se deben ver bien los cornetes y el tejido blando. La proyección lateral. Para la proyección lateral se tienen que quedar las estructuras superpuestas. Esto quiere decir que una tiene que quedar encima de otra, como la proyección lateral de la cara. Para esta necesitamos un chasis de 8 por 10 pulgadas a lo ancho y que la marquilla del chasis se direccione hacia la parte anterior del paciente. También podemos decir que el rayo va perpendicular en el centro de las estructuras y el canto externo de la órbita alejada del buquimural. La posición del paciente es sentado con el buquimural, la palma de la mano del paciente ubicada al frente de la cara y contacto con el buquimural. Plano sagital de la cara paralelo con el buquimural, línea interpupilar perpendicular del buquimural. La extensión moderada de la cara del paciente. También tenemos que la cara del paciente tiene que ir en lateral apoyada sobre el pabellón auricular. Y se deben ver claramente visibles la silla turca sin rotaciones, la apófisis piramidal superpuestas, los techos orbitarios superpuestos, las ramas mandibulares superpuestas, los ángulos mandibulares superpuestos, los 4 grupos de los senos de perfil, el seno frontal, el tejido blando. Muchas gracias por su atención.